Hola, soy Jay y esto es Retomar el Control, un espacio para reconectar con nuestro ser y crear nuestra realidad desde lo que somos. Bueno, en este nuevo capítulo quería hablar sobre asumir el control, o sea, asumir nuestra responsabilidad en nuestra vida, digamos, en nuestras acciones, en lo que nos pasa, porque es muy normal que al estar tan en la rosca, tan metidos en lo que es la rutina y estar como tanto como a las corridas de un lado para el otro, muchas veces nos desconectamos de la responsabilidad que tienen nuestras acciones y antes de nuestras acciones, la responsabilidad que tienen nuestros pensamientos sobre nuestras acciones y nuestras acciones sobre la creación de nuestra realidad. Y muchas veces estamos esperando que algo externo venga a solucionarnos o estamos poniendo la responsabilidad en lo externo en vez de ponerlo sobre nosotros mismos. Y bueno, me parece que es un tema que es importante de hablar, de poner sobre la mesa, para justamente poder, desde un lugar consciente, poder hacernos cargo y hacernos responsables de la creación de nuestra realidad. Cuando nosotros nos empezamos a hacer cargo, entonces desde un lugar consciente podemos elegir el camino que nosotros queremos tomar. Y elegir el camino que queremos tomar, siendo conscientes de nuestras decisiones, estamos haciéndonos cargo, estamos haciéndonos responsables y estamos dejando de vivir en automático. Estamos dejando de vivir también en rol de víctima, porque también pasa esto muchas veces, que a veces nos ponemos en un lugar donde nos despojamos de toda responsabilidad y responsabilizamos a un otro, responsabilizamos a lo externo por cosas que nos suceden a nosotros, cuando también somos cada uno de nosotros los que estamos eligiendo dónde nos quedamos. Lo hagamos conscientemente o no lo hagamos conscientemente, somos nosotros los que estamos eligiendo. Entonces, para poder empezar a elegir de manera consciente los lugares en los cuales estamos, que queremos permanecer, los lugares hacia los que queremos ir, tenemos que empezar a hacernos responsables y asumir la responsabilidad sobre nuestras acciones. Bueno, uno de los principales aspectos que suceden cuando empezamos a asumir la responsabilidad sobre nosotros es que es importante destacar que no tenemos que culpabilizarnos. O sea, el hacerse responsable no es llenarse de culpas sobre lo que venimos eligiendo. Porque sí puede pasar que en el momento en el cual nos damos cuenta de los lugares que estamos eligiendo, decimos, o sea, yo estoy eligiendo esto. No sé, en un vínculo que capaz que no está bueno, un vínculo tóxico, por ejemplo, o permanecer en un lugar donde no me está haciendo bien. Muchas veces capaz que cuando nos damos cuenta de esto tendremos a empezar a culpabilizarnos. Y ahí estamos repitiendo el mismo patrón, que es el de culpabilizarnos y ponernos en rol de víctima. Y no tiene que ser así. O sea, cuando nosotros empezamos a asumir nuestra responsabilidad, la idea de darnos cuenta de estas cosas que tenemos que cambiar, de estos aspectos, es justamente reconocer el poder que tenemos sobre cómo interpretamos y cómo actuamos. Es empezar a poner el foco en lo interno, dejar de poner el foco en lo externo, dejar de culpabilizar y dejar de culpabilizarme. Es empezar a mirarme con compasión, es empezar a mirarme con amor, es empezar a mirarme con paciencia. Cuando yo me empiezo a mirar con paciencia y me empiezo a mirar con amor, como por ejemplo cuando miro a un amigo, que muchas veces vemos que capaz que un amigo, nosotros de afuera vemos que claramente no le está haciendo bien eso que está eligiendo, pero tampoco vamos a ir a culpabilizarlo o a echarle en cara todo lo que está eligiendo de manera violenta. Entonces, ¿por qué lo haríamos con nosotros? ¿Por qué nos culpabilizaríamos a nosotros mismos y nos echaríamos en cara todo lo que estamos eligiendo de manera violenta, cuando eso no nos ayuda en nada? Eso en realidad nos aleja justamente más de la conexión con nosotros mismos, porque nos estamos culpabilizando y autoviolentando a nosotros mismos, cuando la solución no está ahí. La solución está en darse cuenta de cuáles son esas cosas que
o esos aspectos que no me están haciendo bien, es empezar a hacerme cargo de la creación de mi realidad, es empezar a hacerme cargo de mi rol protagónico en la creación de mi vida, empezar a mirarme con compasión y empezar a poner el foco en lo interno, empezar a mirar adentro y ver cuáles son los aspectos que están haciendo que yo elija diariamente esas cosas, que yo elija de esa forma. En realidad ahí está la base de todo, o sea, el sistema de creencias del cual creamos lo tenemos instalado. Entonces, cuando nosotros empezamos a asumir la responsabilidad de nosotros en la creación de nuestra realidad, entonces tenemos que ir adentro, tenemos que ir a lo interno y mirar desde qué sistema de creencias es que nosotros estamos creando. Es empezar a mirar adentro, dejar de mirar tanto afuera y empezar a hacerme responsable a mí de lo que yo elijo. Lo que es muy importante en este tema es reconocer cuál es el poder que tienen nuestros pensamientos, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta el poder que tienen nuestros pensamientos sobre la creación de nuestra realidad. Es como que pensamos que nuestros pensamientos están por un lado, cómo nos sentimos está por el otro y nuestra realidad está por otro. Y no, es todo una cosa que va en conjunto con la anterior. O sea, todo lo que existe, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros vemos, absolutamente todo, antes de ser algo que existe, antes de ser algo, fue una idea. O sea, lo primero que fue una idea. Entonces, son importantes nuestros pensamientos, porque justamente a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras ideas, es que nosotros creamos nuestra realidad. Nosotros asociamos un pensamiento con una emoción, porque así funciona nuestra mente, nuestro cerebro funciona así. Nosotros, o sea, automáticamente se asocia un pensamiento a una emoción. Este pensamiento asociado con una emoción es lo que empieza a crear las creencias. Un pensamiento asociado con una emoción multiplicado por muchos pensamientos asociados con una emoción empiezan a crear un sistema de creencias. Entonces, igual, si vamos a lo primero, si vamos a lo más chiquito, una situación genera un pensamiento y genera una emoción. Luego, nosotros, a través de tener eso creado, de tener ese pensamiento asociado a una determinada emoción, actuamos de determinada forma, o sea, genera una determinada acción. Y esa determinada acción es lo que crea nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un montón de pensamientos y nosotros desde esos pensamientos es que vamos haciendo el camino y es lo que hace que creemos nuestra realidad desde esos pensamientos. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son los pensamientos desde los cuales nosotros estamos creando nuestra realidad. No son algo ajeno a nuestra realidad, nuestros pensamientos. Porque también muchas veces, como estamos viviendo de manera en automático, no estamos siendo conscientes de lo que pensamos, no estamos siendo conscientes de lo que creamos, no estamos siendo conscientes de lo que elegimos, no estamos siendo conscientes, vivimos en automático. Entonces, repetimos y repetimos y repetimos patrones de ideas y de creencias que ya tenemos instalado en nuestro chip, de nuestro sistema de creencias en nuestra mente. Entonces, al momento de asumir la responsabilidad, es muy importante que nosotros entendamos cuál es el poder que tienen nuestros pensamientos en la creación de nuestra realidad. A mí, por ejemplo, personalmente, me pasó que el año pasado emigré, me fui a vivir a España unos meses. Y todo en realidad empezó porque primero que yo ya había tenido la idea de emigrar hacía tiempo, pero bueno, siempre era una idea que yo la empecé a buscar en internet y después cuando tenía ahí tipo toda la información cerraba la computadora y seguía en la misma. Pero bueno, el año pasado me encontraba como en un caos que sentía que lo quería hacer. Bueno, lo hice y bueno, y cuando llegué a España, yo de repente me había dicho que yo no iba a conformarme con una zona de confort que a mí no me gustara, que no me hiciera sentir cómoda. Y unos meses después yo estaba viviendo en una zona de confort que no me hacía sentir cómoda. Estaba trabajando en un lugar, o sea, que yo me sentía horrible, o sea,
cualquier cosa. Yo soy vegana y era un lugar que se dedicaba a vender carnes y yo me dedicaba a preparar las carnes, o sea, preparar las carnes y se las presentaba a los clientes. Era un ambiente completamente tóxico, era muy tóxico. Y yo estaba ahí tolerando y toleraba y toleraba y toleraba por plata. Entonces, yo no me había dado cuenta de que yo estaba creando mi realidad desde mis mismas limitaciones, desde mi mismo sistema desde mi mismo sistema de creencias, en el cual yo creaba mi realidad cuando estaba viviendo acá en Uruguay, antes de irme. Donde justamente me fui porque sentía que necesitaba muchos cambios, porque no estaba conforme con mi zona de confort. Y cuando me fui empecé a crear desde mi mismo sistema de creencias. Entonces, ¿qué pasó? Que nuevamente no me estaba sintiendo cómoda. Y era porque yo estaba eligiendo y estaba creando desde las mismas creencias. Entonces todo fue como un escenario distinto, pero con las mismas bases. O sea, en términos de lo que tiene que ver en el concepto base, yo estaba creando mi misma realidad. Y por eso es importante ser conscientes desde qué pensamientos es que estamos creando, qué es lo que estamos pensando cuando estamos pensando. Después, otro aspecto muy importante y que tenés que, o sea, soltar completamente cuando empezás a asumir la responsabilidad sobre tus pensamientos, sobre la creación de tu realidad, es, como les decía al principio, el modo víctima. ¿Vieron esas personas que nunca se hacen cargo de nada? Que les pasa algo o que se encuentran en una situación y su postura frente a esa situación es: me pasó esto, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque la culpa es del otro. Como que es un discurso, el del modo víctima, es un discurso que no se hace cargo de absolutamente nada de lo que le sucede. Nada tiene que ver con sus acciones, nada tiene que ver con sus elecciones, nada tiene que ver con uno mismo. Siempre todo tiene que ver con lo externo. De me hacen, me dicen, me afectan, me quieren hacer mal. Y eso, o sea, además de ser un papel lamentable que muchas veces hacemos, porque yo me encontré un montón de tiempo siendo la víctima de las situaciones. Bueno, esto como les decía, yo no me daba cuenta de que no estaba siendo consciente de que las cosas que me estaban sucediendo era porque yo las estaba eligiendo, era porque el lugar no estaba bueno, era porque la gente, era porque... Pero no, o sea, no es solo... No, están viendo donde uno elige quedarse. Cuando uno está en un vínculo tóxico, por ejemplo, te pueden lastimar, te pueden herir, pero también uno muchas veces está eligiendo quedarse ahí. Entonces, cuando uno elige quedarse ahí, no está haciéndose responsable. Está eligiendo quedarse en ese lugar, porque por más de que el lugar no sea el más cómodo, no sea el lugar ideal, es un lugar cómodo de alguna forma. Porque es mucho más fácil culpar a lo externo que hacerme cargo yo de mi responsabilidad en la creación de mi realidad. Es mucho más fácil culpar al otro que esperar a que me caiga la solución del cielo, esperar a que venga algo externo a solucionarme la vida. Pero lo que pasa es que quedarse en el lugar, en el rol de víctima, nos estanca, nos saca el poder. Porque cuando nosotros nos quedamos en rol de víctima, justamente, y estamos esperando que venga algo externo a solucionarnos, y es lo externo lo que nos afecta, entonces sacamos el control y el poder sobre nosotros. Y eso nos estanca, porque estamos esperando que sucesos externos nos solucionen y al mismo tiempo también estamos acá sentados esperando que sucesos externos nos lastimen. Porque así como las cosas nos pasan para bien, nos pasan para mal en el lugar de víctima. Y lo que tiene como característica el rol de víctima es no hacerse cargo, no reconocer la responsabilidad en lo que nos está sucediendo. Y eso nos saca el poder de crear nuestra propia realidad, nos saca el poder de elegir, nos saca el poder de crear, nos saca absolutamente todo el poder y nos deja estancados en ese lugar.
Ese lugar puede no ser el lugar ideal, pero dentro de todo es cómodo, es quedarse en una zona de confort que no me es cómoda y que no me va a transformar. Quedarte en el rol de víctima no va a transformarte. Vas a tener que asumir la responsabilidad sobre los lugares que elegís, sobre las elecciones que vos hacés, sobre los pensamientos que vos tenés y sobre ese sistema de creencias que te hace quedarte en ese rol de víctima. Bueno, eso hay que modificarlo de raíz, porque si no, vamos a estar sometidos a nosotros mismos, a nuestro sistema propio de creencias que nos deja estancados y que no nos permite transformarnos. Pero eso también lo estás eligiendo. Eso también lo estamos eligiendo si no nos damos el permiso de cambiarlo, si no nos reconocemos, si no nos hacemos conscientes y asumimos nuestro poder de transformación. Entonces nosotros, al asumir el poder de nuestros pensamientos y entender cuál es el modo víctima, cuál es el rol de víctima, el paso siguiente a esto es el de asumirnos creadores. Para asumirnos creadores, lo primero que tenemos que hacer es elegirnos. El inicio del camino es elegirnos. Cuando nosotros nos elegimos es porque nos estamos haciendo conscientes, nos estamos haciendo cargo y estamos asumiendo nuestra responsabilidad, estamos iniciando el camino a la transformación, iniciando el camino que va a crear y a transformar nuestra realidad en base a nuestros objetivos, en base a lo que nosotros realmente queremos construir. Es dejar de construir en automático, es dejar de construir desde lugares que no tengo ni idea que estoy construyendo. Es dejar de construir en un sistema de creencias que no es amigable conmigo. Es dejar de construir en automático, es hacerse consciente y elegir conscientemente cuál es el camino que yo quiero asumir y cuál es la vida que yo quiero crear, cuál es la realidad que yo quiero crear. Cuando yo me asumo creador, cuando yo me asumo en control, cuando yo elijo, entonces puedo empezar a avanzar. Es cambiar la forma de ver las cosas, la forma de pensarlas. Ya es dejar de pensar como en modo víctima, es dejar de pensar en ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es dejar de vivir en la culpa, dejar de vivir en el modo víctima y es empezar a cambiar esa pregunta del ¿por qué me pasa? Cambiarla por el ¿qué puedo hacer con esto? Porque hay veces que a uno le suceden cosas y puede elegir el lugar de quedarse en las penas, llorando, culpabilizándose, sintiendo que no puede hacerse cargo, sintiendo que no tiene responsabilidad y quedarse allí estancado, o puede decir, bueno, ahora que pasó esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo para hacer? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo ahora para avanzar o para cambiar esto? Es buscar la solución, dejar de vivir en la culpa y empezar a buscar la solución. Yo voy a ser bastante insistente con esto porque a mí realmente las herramientas que me ayudaron a volverme más consciente, a volverme más presente y a empezar a asumir la responsabilidad en la creación de mi realidad fueron herramientas canalizadoras de mi interior, digamos. Yo las herramientas que utilizo diariamente y que realmente me siento, muchísimo mejor, me siento como nunca me sentí en mi vida en cuanto a lo que me escucho, en cuanto a lo que elijo por mí, en cuanto a lo que elijo por mi bienestar, en cuanto a lo que elijo de manera consciente por la realidad que yo quiero crear. Las herramientas que a mí me ayudan a estar presente, a vivir en presente, a disfrutar de cada momento y también a saber qué estoy eligiendo en cada momento y también lo que yo no quiero elegir en cada momento. Las herramientas son el journaling, o sea, es escribir todos los días, es empezar a bajar a tierra los pensamientos que tengo flotando en la cabeza todo el día. Los pensamientos que son millones que tenemos por día,
Hay veces que hay unos que van, pasan y siguen de largo, pero también hay unos que permanecen ahí y que cuando no están claros solo empiezan a hacer ruido, 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 ruido. Entonces, a través de la escritura, nosotros podemos bajar a tierra cómo nos estamos sintiendo en cada momento. Y es importante saberlo. Es importante saber qué es lo que estamos pensando cuando estamos pensando. Porque si no sabemos qué estamos pensando cuando estamos pensando, ¿cómo sabemos qué estamos creando cuando estamos creando nuestra realidad? Después, la otra herramienta es la meditación. Insisto, y voy a insistir, creo que en todos los videos y en todo lo que comparta voy a insistir en la meditación, porque acabo de cumplir 26 años y la meditación es una herramienta que yo empecé a usarlo más rutinariamente hace 2 meses y medio o 3. Y yo no puedo creer cómo hay tantas personas, tantos profesionales diciéndonos lo espectacular que es la meditación como una herramienta para poner a nuestro sistema nervioso en equilibrio, para descansar mejor, para practicar la concentración, que tiene un montón de beneficios, o sea, solo tiene beneficio para nuestra salud. Cuando nosotros vivimos en un sistema y en un mundo que va a las corridas, a las corridas, a las corridas y nos exige, y nos exige, y nos exige, 10 o 15 minutos de meditación por día literalmente nos puede cambiar la vida, porque es poner a nuestro sistema nervioso en equilibrio, es calmarlo de todos esos estímulos y sobreestímulos que nos hacen ir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y que no sabemos ni a dónde estamos yendo, ni qué queremos, ni nada, porque estamos completamente desconectados de nosotros mismos. Y la meditación es una herramienta para volver a conectar con nosotros que puede reducir el estrés, que puede reducir la ansiedad, de cosas que sentimos en el cuerpo y que son muy normales, porque el ser humano tiene muchas enfermedades y muchas enfermedades también vienen de la mente. Entonces, es importante ir a la base, porque está bárbaro y yo en este tema no me voy a meter, pero sí, los antidepresivos y la pastilla para esto y pastilla para el otro, pero ¿cuándo vamos a ir a la raíz? ¿Cuándo vamos a ir a la base? Hay herramientas que las tenemos en la palma de la mano, la tenemos en nuestras manos y no elegimos hacerla. Y son herramientas muy claves. Y digo esto y como si me lo estuviera diciendo a mí, porque yo también escuché hablar de meditación y me decían, ay, sí, yo medito, y yo, ay, mira, qué bueno, pero nunca lo había pensado en hacer para mí. Y cuando lo empecé a hacer en mí misma, yo realmente siento cambios que yo nunca me había sentido así. Yo ahora siento que tengo una concentración que antes capaz que no tenía, y duermo bien y me siento confiada y es un ritual diario para mí, es un momento que es mío para mí, que no me lleva más de 15 minutos por día y me parece fundamental. Entonces, mediten, o sea, mediten y escriban. Son creo yo, de las 2 principales herramientas que tenemos más fácil, más en las manos, que podemos empezar a aplicar hoy mismo y que realmente puede tener cambios muy positivos y beneficiosos para nosotros. Después, otra cosa que también la nombré en el video anterior, que me ayudó mucho, es justamente informarme sobre cómo es el funcionamiento de la mente, empezar a entender cómo funciona la mente, cuál es su rol, cuál es su función, para poder empezar a discernir entre la voz de mi mente y la voz de mi intuición, mi voz interna, y también poder empezar a decidir sin estar tan influenciada por la voz de mi mente. Y bueno, empezar a aplicar estas herramientas y empezar a asumir la responsabilidad no es más que un acto de amor propio. No es como hacerlo desde la exigencia, sino hacerlo desde la elección de ir en busca de mi libertad, pero de una libertad más allá de lo externo, una libertad interna, una libertad de saber y de tener claro qué es lo que me hace feliz, qué es lo que elijo, qué es lo que no elijo, cuáles son los tipos de vínculos que yo quiero tener, cuáles son los tipos de espacios que yo quiero habitar. Es una libertad interna y no hay mayor acto de amor propio que ser conscientes y hacernos cargo de
cuál es la realidad que queremos crear, y no hay mayor acto de amor propio que empezar a hacerse cargo. El empezar a hacerse cargo significa dejar de esperar, significa empezar a construir, significa empezar a construir uno, dejar de esperar que lo externo venga y me resuelva y empezar a construir uno mismo por uno mismo, y siendo consciente de lo que construye, y siendo consciente de lo que elige, y siendo consciente de lo que habita. Ahí está el mayor acto de amor propio, pienso yo. O no, Yori. Así que bueno, nada, eso era un poco lo que quería compartir. Así que como pregunta final o como reflexión final, les dejo acá una preguntita que es ¿en qué área de tu vida estás esperando que algo cambie y no estás vos asumiendo cuál es tu responsabilidad en ver cambios en esa situación? Y otra pregunta es, ¿qué pensamiento sentís que podrías empezar a transformar para poder empezar a crear otra realidad? Es decir, ¿tenés en cuenta algún pensamiento que tengas que no sea tan amigable contigo, que puedas primero detectar para luego empezar a transformar, para así crear una realidad diferente y más amigable contigo y con tus objetivos? Contame o reflexionalo, y si querés dejar en los comentarios. Quería comentarles que estas semanas estuve muy mental, como muy síndrome del impostor también. Y por eso también es que elijo diariamente hacer lo de la meditación y lo de escribir y eso, porque si no lo hiciera siento que directamente sería mucho más difícil para mí tomar acción y tomar las decisiones que tomo y que estoy tomando para avanzar en construir la realidad que yo quiero. Este año ha sido hasta el momento todo un montón de desafíos nuevos que he elegido asumir. Entre esos aprendí tarot y estoy muy copada, siento que es una herramienta para conectar con la intuición que me encanta. Pero bueno, ahora quiero empezar como a compartirlo con más personas. Hacerlo también para otras personas que no sean mis amigos o conocidos. Empezar a expandir y a compartir esta herramienta. A cualquier cosa, si querés una lectura, te espero. Les voy a dejar todos los links de las páginas en la descripción del video. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Coméntenme si lo vieron entero, qué reflexiones les quedan de las últimas 2 preguntas. Y bueno, cómo se sienten al respecto de esto, qué temas les gustaría seguir conversando. Síganme en mis redes y bueno, nada, eso, nos vemos en el próximo video. Chao.